Tía Zorra y Tío Conejo el Bondadoso. Desde que aparecieron en el mundo los animales del bosque, igual que en los seres humanos, siempre ha existido el matoneo entre los animales silvestres. Unos son más vivos que los otros. Esta historia que les cuento entre dos protagonistas del mundo animal ha venido ocurriendo desde hace muchísimo tiempo, pero muchísimo tiempo, tanto en los animales del bosque como en los seres humanos. En este caso específico, los protagonistas fueron Tía Zorra con Tío Conejo, según lo han contado nuestros tatarabuelos, bisabuelos y abuelos de todos los tiempos. Tío Conejo, como animalito muy avispado, le gustaba fregarle la vida a Tía Zorra siempre que pasaba por el frente donde ella vivía. Le decía cosas como: adiós, Tía Zorra, ¿por qué no se baña y se echa desodorante y perfume? Porque hueles a muy feo, a mí me patea ese sudor que usted emana de su cuerpo y de sus axilas. Así por el estilo le decía tantas cosas que a Tía Zorra no le gustaba. Esto lo hacía Tío Conejo solamente para hacer coger rabia a Tía Zorra, tanto que en su mejilla y sus orejas se le ponían coloradas de la ira que le daba. Llegó el momento que Tía Zorra le cogió rabia a Tío Conejo, que no le gustaba de él ni verlo en pintura por todas las maldades que le venía haciendo. Lo tenía ya entre cejas, tanto que hasta en la sopa lo veía, y hasta en las noches cuando dormía tenía pesadillas con Tío Conejo, que se despertaba azorada como loca tirando cosas, almohadas, sábanas, zapatillas, chanclas y todo lo que encontraba a su lado, como si Tío Conejo estuviera ahí con ella. Ella vivía en su casa a la orilla de un camino con sus hijitos. Había quedado viuda, su compañero por cosas del destino falleció a temprana edad. Le quedaron 5 zorritos muy pequeños. Ella tenía que alimentarlos diariamente, hacía las veces de padre y de madre a la vez. Se mantenía corriendo para allá y para acá desde que se levantaba para conseguir el sustento de sus hijitos, como madre responsable que era, para no dejarlos pasar hambre, por lo que ella se mantenía siempre bien robustos. La modesta casa de donde vivía Tía Zorra no estaba del todo terminada. Sus paredes estaban hechas con caña de millo, dejaban ver por su rendija las cosas que ella tenía, tanto en el día como en la noche, ya que Tía Zorra por las noches mantenía una fogata encendida de bagazo de caña dulce para ahuyentar a los animales del monte y a los zancudos que me rodeaban por allí. Además, el techo de la casa no había quedado muy bien empajado. Le habían quedado muchos agujeros por donde el agua se filtraba cuando llovía, mojándole todos los chécheres y cachivaches para el uso en la cocina, hasta su lecho donde ella dormía, que consistía en una troja de madera. Encima le extendía una esterilla con las que hacen las angarillas para burro. Igualmente se mojaban los chinchorros de fiques donde dormían los zorritos, que hábilmente Tía Zorra entretejía en sus ratos libres, ya que no le gustaba estar sin hacer nada. Siempre se mantenía ocupada haciendo una cosa que otra. Tía Zorra, viéndose sola, sin que nadie le pudiera ayudar en algo, ni siquiera para hacerle los arreglos de su casa, cierto día, ya cansada y aburrida por el agua que le caía desde los orificios del techo de la casa cada vez que llovía, dijo: hoy es el día que voy a hacer las paces con Tío Conejo. Le voy a perdonar todas las pilatunas que me ha hecho. Al fin y al cabo, analizando las cosas, él no me ha herido de hechos, sino de palabras. No es bueno que el resto de mi vida la pase disgustada con Tío Conejo. Voy a cambiar de actitud. Desde hoy en adelante seré otra con Tío Conejo. Uno a veces tienes que ceder en ciertas cosas para convivir en armonía con uno mismo y con los demás, ya que siempre uno necesita del otro, por muy sabiondo que sea, porque todo uno no lo sabe ni lo puede hacer, ya que el uno hace una cosa y el otro otra cosa. Por consiguiente, todos somos necesarios de alguna manera en este mundo. En conclusión, nadie puede subsistir por sí solo. Si no fuera así, el mundo estaría incompleto. Bueno, ese día Tía Zorra cogió una banqueta pequeña de madera, se sentó en la puerta de entrada de la casa, bien arreglada y perfumada, a esperar que pasara Tío Conejo. Este siempre pasaba por allí y la molestaba. Al poco rato vio a donde venía Tío Conejo. Cuando él pasó por el frente de la casa, Tía Zorra lo llamó: hombre, Tío Conejo, no se pase de largo, venga y entre a mi casa. Qué alegría me da al verlo, tengo el deseo de hablar con usted. Hace tanto tiempo que no conversamos, para mí es un placer tenerlo en casa nuevamente.
para hablar de una cosa y de otra que han pasado entre los dos, que no tienen mayor importancia, pero más que todo la culpa es mía al darle trascendencia a cosa de poca monta. No es justo que yo permanezca disgustada con usted por lo que me ha dicho. Olvidemos eso. Le responde tío Conejo desde el camino. ¿Verdad es, tía Zorra? Lo que usted dice, no hay que ponerle tanto color a las cosas que han pasado entre los dos, porque nada nos beneficia, sino lo contrario. Por unas bobadas que yo le he dicho nos mantengamos alejados. Verdad es, mejor es olvidar eso y seguir con nuestra amistad. Y aunque usted, tía Zorra, ya me perdonó, no sobra que yo le pida disculpas por algunos malos momentos que yo le he hecho pasar. Y para que vea lo chévere que soy, le voy a regalar una gallina. Sé que a usted le gusta mucho la gallina más que a la yuca con suero. Bueno, tía Zorra, ya olvidemos lo pasado. Lo hecho está, borrón y cuentas nuevas. Venga esa mano, tío Conejo. Estoy de acuerdo con usted. Desde ahora en adelante seremos los mejores amigos que puedan haber dentro de este mundo animal. Habiendo tío Conejo hecho la paz con tía Zorra, entró a su casa feliz y contento, sonriendo. Tía Zorra le estrechó la mano y luego se confundieron en un abrazo interminable de bienvenida y le acarició sus bigotes. Tía Zorra no cabía en su pellejo. De tener entre sus brazos a tío Conejo, estaba loca de remate. Después del recibimiento, tía Zorra le contó a tío Conejo lo difícil que estaba viviendo con sus hijitos por el mal estado de su casa. Como ella sabía que tío Conejo era de buen corazón, amable, servicial y que sabía hacer muchas cosas, le dijo: Como usted puede ver, tío Conejo, las paredes de mi casa no están empañetadas. Tienen muchas rendijas y grietas que dejan ver lo que hay adentro de mi cuarto. Le voy a pedir un gran favor, que se lo agradeceré todo el resto de mi vida, ya que empañete las paredes de la casa, ya sea con barro o con boñiga de ganado. Tío Conejo se compadeció de ella y de inmediato empezó a extraer barro de una represa que había cerca de allí y lo mezcló con arena, ya que con el material listo empezó a empañetar las paredes de la casa, dejándosela ese día lista. Ya no se veía para adentro. Tía Zorra además aprovechó la ocasión para que tío Conejo también le arreglara el techo de la casa para no seguir mojándose. Habiéndole tía Zorra pedido ese favor, tío Conejo le dijo que con mucho gusto eso se lo hacía, pero para el día siguiente. Como ya estaba oscureciendo, tío Conejo se regresó para su casa. Al día siguiente, muy temprano, tío Conejo volvió a la casa de tía Zorra, le dio los buenos días y trepó al techo de la casa. Empezó a colocar las hojas de palma donde estaban los agujeros. Tía Zorra desde abajo le iba pasando a tío Conejo las palmas. Al mediodía ya el techo estuvo listo, quedando muy bien empajado, cubriendo los agujeros por donde se filtraba el agua. Tía Zorra quedó muy agradecida con el trabajo y el favor que le hizo tío Conejo. Le pagó con creces, haciendo muchos regalos, pero muchísimo, y la paz se consolidó entre ellos para siempre. Tanto que tío Conejo la visitaba periódicamente. Tía Zorra siguió viviendo feliz en su casa con sus hijitos, los zorritos, que por el resto de su vida y nunca más volvieron a mojarse.